Saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, en el día de hoy tenía planificado grabarles un videito para el canal, pero un video totalmente distinto a este porque la verdad me levanté, camino al trabajo, me levanté pensando en hacer las cosas normalmente, ir al trabajo y luego de terminar de trabajar, grabarles un videito y eso para el canal. Pero el video de hoy se trataba sobre los nuevos cambios que iban a haber en Cuba respecto a la gasolina, al precio del transporte aéreo como marítimo, con los nuevos precios de la gasolina. Pero bueno, no pudo ser, como bien dice el video, los planes dan planazo, porque ya una vez que llego aquí al ensayo, una compañera de trabajo me comenta de que no cambiaron los precios de la gasolina, pero sí cambiaron los precios de las máquinas, de los carros como tal. Siguen cobrando 250 pesos, 300 pesos por tramo. Y no entiendo el por qué, pero bueno, así es. Y de lo que quería hablarle, con el nivel de locura que anda uno, no sé, ando con un nivel de locura últimamente muy fuerte, un poco medio que perdido, porque me doy cuenta, cuando llego aquí al ensayo, que yo me dormí con una ropa y con esa misma ropa ni me cambié ni nada, vine a ensayar. Ven, les muestro aquí, con este pullover que tengo puesto es con el pullover que yo duermo a diario. Y cuando llegué al ensayo, que hay un espejo enfrente, es que me doy cuenta de que yo no me había quitado el pullover con que duermo, con el mismo pullover que me acosté a dormir, que es el que tengo a diario. Este pullover tiene hasta hueco y todo por ahí. Con ese mismo pullover vine para el ensayo. Bueno, es que el nivel de locura que tiene uno últimamente, la verdad, es espantoso. Pero bueno, como no les puedo grabar el video que tenía pensado hoy, porque la verdad iba a ser un video que para mí iba a ser fuerte, porque los precios que tenían pensado ponerle a la transportación tanto marítima como aérea y terrestre eran unos precios de locos, 4.000 y tanto de pesos. Pero bueno, decidieron postergar este nuevo anuncio de los precios y los precios, subirle el precio a la gasolina y tal. Decidieron postergarlo por algo, me imagino. Algo debe haber sucedido muy fuerte cuando ellos decidieron no subirle el precio a la gasolina, porque lo normal es que ellos deciden una cosa, subirle el precio a lo que sea y así se queda. Se subió el precio y se acabó. No pasa nada. Algo bien fuerte debe haber sucedido. O se dieron cuenta de que lo que iban a hacer era una locura, una ridiculez en todos los sentidos. Que mira, llevamos tiempo de locura en locura, de ridiculez en ridiculez, de hacer las cosas muy mal. Recuerdo que cuando la bancarización también, sacar dinero era bastante difícil, todavía es difícil, pero bueno, aquí en la capital eso se ha regularizado bastante, ya es bastante fácil, pero para las provincias orientales sigue siendo un poco complicado, porque no es menos cierto que para allá cualquier cosa es un poquito más complicado, y sacar dinero, la gente tiene que madrugar para ver si puede sacar dinero, entre otras cosas. Aquí ya es un poco más fácil, por suerte, pero como quiera, esto es la capital y aquí todo lo priorizan. Aquí voy subiendo por una de las avenidas laterales a la Universidad de La Habana, que es esa que tienen aquí atrás. Y por acá tenemos el Hospital Calixto García de urgencia. Ahí lo pueden ver. Hospital Calixto García. Y aquí atrás lo que es la Universidad de La Habana, pero por la parte lateral. Aquí a lo lejos podemos ver lo que va a ser el edificio más alto de la ciudad. Bueno, y ahora voy camino a la terminal nacional de ómnibus, porque ahí es donde quiero grabarle el video sobre el que trata el día de hoy. Y camino ahí nos podemos encontrar esta bonita avenida, la verdad creo que se llama así, Avenida Boyero. Como pueden ver, una bonita avenida donde pasan muchísimos carros, muy transitada. Y aquí enfrente, ese lugar que está ahí, la Polivalente, lugar donde se concentran los músicos para estudiar, para hacer su bulla y no molestar en sus casas y eso. En verdad es un sitio deportivo, es donde el equipo de capitalinos de aquí de la capital juega baloncesto cuando se vienen a enfrentar junto a otros equipos del resto del país. Pero como pueden ver, el lugar está medio abandonado, la Polivalente. Sitio que les decía que está un poco maltratado, si se pueden dar cuenta ahí. Ahí les muestro que está un poco maltratado, les voy a enseñar un poquito por dentro, no podré entrar, pero estaré
introduciendo el teléfono para que vean que sí, que está un poco maltratado. Y también es la sede del equipo nacional de Cuba de baloncesto. Cuando vienen a jugar baloncesto de cualquier lado aquí, es aquí donde incluso ahí podemos ver que hay personas que están entrenando. Vamos a ver si se puede ver. Me imagino las que están entrenando ahí son las muchachitas del equipo de capitalino de baloncesto. Y pueden ver ahí, hay personas que están entrenando. Y dice ahí SP, Sala Polivalente. Aquí, como pueden ver, la terminal nacional de ómnibus de Cuba. Aquí era donde me quería dirigir hoy para grabarles el videito y en otras partes de la ciudad, pero como ya saben, decidieron postergar el anuncio de la subida del precio de la gasolina y el cambio de los precios de la transportación masiva, tanto marítima como terrestre y aérea. Ya, el video no se pudo hacer. Pero ahí tienen la terminal. Y como pueden ver acá, toda esta zona, esto pertenece al Vedado, creo, sí. Toda esta zona tiene todos los edificios importantes de acá de la ciudad, porque es la zona donde está la Plaza de la Revolución y muchísimas instituciones militares y del Estado, las cosas de los dirigentes del Estado. Y como pueden ver, sí, la Avenida Boyero y todos los edificios importantes. Ese y mucho más. Estamos muy cerca de la Plaza de la Revolución. Es una zona muy turística, ya verán. Los extranjeros vienen aquí a hacerse fotos, muchas fotos en la Plaza de la Revolución por una razón u otra, pero a los extranjeros les gusta. Ya verán que es un lugar muy turístico, una zona muy concurrida. Pueden ver ahí muchísimos turistas. Muchísimos turistas. Bueno, para mí es muchísimo. Tal vez ustedes ven y ven poco. Pero bueno, es así, es una cuestión de percepción. Para mí son muchos. Y aquí, como les decía, el Ministerio de Comunicaciones. ¿En qué se basará? No lo sé. Pero ahí tenemos la Plaza de la Revolución. Lo que iba a hacer un video hablando sobre los nuevos cambios en Cuba, sobre el precio de la gasolina, el precio de la transportación masiva, tanto marítima, aérea como terrestre, terminó siendo una caminata por la ciudad para que conozcan algunos de los lugares importantes de la ciudad aquí en Cuba, de la ciudad de La Habana. Y aquí vamos, como pueden ver, el turisteo y los extranjeros disfrutando del solecito, de los carros. Eso sí les gusta mucho, los carros, como pueden ver, miren aquí, disfrutando de... Yo estoy conociendo toda esta parte de la ciudad junto con ustedes. La verdad había pasado antes, pero nunca me había detenido a ver esta parte de la ciudad así con detenimiento. La Biblioteca Nacional José Martí. Como uno siempre anda corriendo en sus asuntos, resolver la vida, que no está fácil, no me había nunca detenido a recorrer esta parte de la ciudad. Había pasado, pero no a detenerme, y como pueden estar viendo aquí detrás, se encuentra la Biblioteca Nacional José Martí. Y por acá, la Plaza de la Revolución. Y mucho turismo que rodea toda esta zona. Y justo acá otro edificio, X, no sé, solo sé que tiene una propaganda comunista que dice: patria o muerte, venceremos. Candela. Bueno, como les digo, iban a subir más del 500% en cada uno de los precios de la transportación. Por suerte no sucedió. La decisión que lo haya llevado a ello a no subir el precio de la gasolina y demás, lo mejor que sucedió, aunque todo sigue estando mal, ¿eh? Aquí miren, vamos pasando exactamente por un coupé. Está vacío porque no hay gasolina, obviamente. Si no, el reguero de carros que hubiera fuera una locura. Sí. Vamos a ver si nos adelantamos por acá. Seguimos caminando, ya estamos llegando a Cerro Boyero, a nuestro destino para coger algo, una guagua, un carro, algo para llegar a la casa. No creo un carro porque yo no pienso pagar 250 pesos, no los voy a pagar, estoy seguro de eso, así que esperaré una gacela con suerte
Ahí puedo demorarme media hora, una hora, no pasa nada. O una guagua súper lleno, no importa. Pero no me puedo dar el lujo de estar gastando 250 pesos porque eso lo necesito para comprar otras cosas. Comida, jabón para bañarme, cosas que son necesarias, cosas que me hacen falta. No me puedo dar el lujo de gastar 250 pesos en un transporte. No hay dinero que me duela más a mí gastar que el dinero en el transporte, esa exageración de dinero que uno tiene que gastar en el transporte en Cuba. Que si 250 pesos, que si 300 pesos por tramo, es mucho dinero. Imagínense, para un salario de 3.500 pesos mensual, 250 pesos es mucho dinero, mucho dinero. Y nosotros seguimos en nuestra caminata, que por cierto está haciendo tremendo sol y como que tengo calor y me voy a quitarle el abrigo. Déjenme asegurarle el micrófono por acá. Lo que pasa es que si me quito el abrigo se va a ver que el pullover que tengo lo tengo lleno de hueco. Ya les dije, el pullover de 2000. Déjame ver cómo acomodo esto aquí. Ok. Es el pullover de 2000 que se me olvidó, no me di cuenta. Salí con mi nivel de locura para la calle a trabajar y hacer las cosas y no me di cuenta de que no me quité el pullover de 2000. Y ahora mismo si me quito el abrigo, que tengo tremendo calor porque está haciendo sol, si me quito el abrigo el pullover se va a ver que está lleno de huecos. Así que creo que mejor hay que aguantar calor, abrirlo así, aguantar calor hasta llegar a la casa porque no podemos ir con la ropa, con toda la ropa rota por ahí lleno de huecos. Me da un poco de pena, la verdad. Llegó el P14, hay que correr para ver si nos podemos ir en el P14 ese. Vamos a hacer todo lo posible para irnos aquí. Ya, móntate. Vale. Un, dos, uno. Me ha caído una sola. Caballero, vamos a caminar ahí. Corriendo porque estaba mirando los juegos. Vamos a caminar ahí. A ver, vamos a dar aquí. Vamos a ver si nos podemos ir aquí en el P14. Me hizo ahí. Por fin llegamos. Pues amigos, como les digo, hoy quería grabarles otro video, no era este, evidentemente. Quería hablarles sobre los nuevos precios de la gasolina en Cuba y los precios de la transportación masiva, tanto marítima como terrestre y aérea en Cuba, pero bueno, me topé con una amiga mía que me alertó y me dijo que no, que ya habían postergado esa decisión de subir los precios en Cuba y desde aquí, desde el frente de la escalinata de la Universidad de La Habana, estoy despidiendo este video. Si disfrutaste de este video tanto como yo, te pido no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Y espero que esa decisión que iban a tomar y decidieron postergar no sea para mal. Un saludo.